Hace 100 años, hoy, 18 de mayo, hace 100 años que nació su santidad el Papa Juan Pablo II, allá en Polonia. Dentro de esta gran biografía que tanto ha llegado e impactado nuestra sociedad a nivel mundial, familiar y personal, quisiera yo destacar unos pequeños detalles acerca de la importancia que tuvo el amor de la mamá del pequeño Karol Wojtyła, de su papá, y el ambiente en el que se fue desenvolviendo su ministerio del Papa Juan Pablo II. Para empezar, cuando nació, su mamá deseaba que su pequeño niño escuchara siempre la música de la iglesia. Por eso estaba muy cerca de la iglesia y solía decir ella que quería que su hijo creciera escuchando la música, en la música, la voz de Dios. Porque la música es el lenguaje que nos acerca a Dios. ¿Quién lo iba a decir? Que muchos años después, cuando él llegaría a ser ya pontífice, nos hablaría de Dios en una gran cantidad de idiomas. Yo le he contado por ahí algunas veces y a veces me salen 13, 14 idiomas en los que el Papa Juan Pablo II nos hablaba de Dios. Pero también quiero decir que esa cercanía y ese cariño del amor que tuvo el pequeño recién nacido Juan Pablo II, el pequeño Karol, pues él se quedó huérfano siendo muy pequeño y su papá lo tomaba de la mano y quiso llevarlo al santuario para que se encontrara con una gran devoción a la Santísima Virgen. Y su papá le dijo que la maternidad de la Santísima Virgen María siempre estaría con él y que aunque pasaran por momentos muy oscuros y muy difíciles, aunque la cruz fuera muy pesada, el amor maternal de la Virgen María siempre lo acompañaría. Efectivamente, así fue. El pequeño Karol fue creciendo, siempre alentado por ese cariño materno de la Santísima Virgen María. Y después se volvió a quedar huérfano, pero se queda uno perplejo al pensar cómo su padre, siendo un militar, supo tener gran cariño a la Santísima Virgen María y fue lo que lo mantuvo en pie. Esta labor que acompañaría a Karol, al Papa Juan Pablo II, lo haría tener una gran experiencia de fortaleza en los momentos difíciles, momentos de persecución, y cuando uno tiene conciencia de cómo fue expandiéndose el Evangelio a través de sus labios y de su testimonio, alcanza uno a descubrir cómo el Papa Juan Pablo II tenía una gran fortaleza para dar testimonio de lo que Dios había hecho en él. Una capacidad de perdón, aunque se estuviera en la cruz. Fue así como, me parece que fue en 1981, cuando en la plaza de San Pedro un terrorista llamado Ali Aka atentó contra su vida y le disparó algunos balazos. Y es tremendamente conmovedor cómo algunos años después
el Papa Juan Pablo II fue a visitarlo a la cárcel y dialogar como si fuera un amigo. Fue dando testimonio de lo que Cristo nos fue enseñando, de amar y de perdonar incluso a los enemigos, a aquellos que en algún momento nos llegan a odiar o a lastimar. Y nos damos cuenta cómo el Papa Juan Pablo II fue un gran apóstol que sin duda impactó al mundo entero y lo transformó, y también, ¿por qué no decirlo?, que transformó nuestra propia vida. Yo tuve mucho interés desde que supe que teníamos un Papa nuevo allá por 1978, empezó a llamarme la atención la figura formidable de Juan Pablo II. Hoy, 18 de mayo, hace 100 años que nació. Pero, mis queridos hermanos, no es otra cosa más que el Evangelio que acabamos de escuchar y también la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesucristo dice que con la fuerza del Espíritu Santo, con este Consolador que nos envía, daremos testimonio de su presencia y que pasaremos por momentos difíciles, pero es ahí precisamente en donde daremos testimonio de esa presencia de Dios. Y entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles el día de hoy nos presenta al apóstol San Pablo predicando allá en la zona de Macedonia, llevando el Evangelio. Y descubrimos ese testimonio que van dando los apóstoles, y entonces vemos como una mujer llamada Lidia se abre su corazón al Espíritu Santo y se deja transformar por esta realidad. Transforma su vida y su casa se convierte en una casa abierta, incluso para los apóstoles. Y les dirá: si de verdad ustedes creen que Dios ha hecho algo en mí, permítanme corresponder abriendo mi casa y ofrecerles lo que puedo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice cómo la iglesia fue tomando fuerza y cómo los apóstoles fueron dando testimonio. Pero no solamente, mis queridos hermanos, los hechos de los apóstoles en aquellos tiempos fueron configurando y dando testimonio de la presencia de Cristo en la vida, sino también hoy en nuestros días. Quiero pensar hoy yo en una señora muy memorable a quien tuve la fortuna de conocer, ya siendo ella muy anciana, una de las fundadoras del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Riverside. Ella, siendo una pequeña, creciendo en una zona rural en aquel tiempo, decidieron levantar una casita, levantar un santuario que es hoy el Our Lady Guadalupe Shrine, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero también es cierto que eran grandes las limitaciones y muy difícil la vida católica en ese tiempo aquí en los Estados Unidos. Y entonces ella iba entre los naranjales con los mexicanos que venían aquí a la zona de Riverside y la zona del sur de California a piscar las naranjas, y juntos decidieron levantar ese templo. Pero en ese tiempo, después, cuando ella se casó, su esposo por alguna razón no podía ir a la iglesia, estaba enfermo. Y entonces a mí me conmueve lo que me platicaba, que después de ir ella a comulgar el Santísimo Sacramento en la iglesia, su esposo llegaba ante su esposo que no podía ir a la iglesia, y su esposo se arrodillaba y empezaba a cantar cantos eucarísticos, poniendo su oído en el vientre de la señora Eusebia Buriel, y cantaba: Altísimo Señor. Esto hará que la señora Eusebia Buriel se convirtiera en lo que después sería ni más ni menos que una de las primeras catequistas y ministros laicos de la Santa Eucaristía.
Cuando a mí me tocó conocerla, todavía manejaba su carro ella ya tenía 89 años, muy anciana, pero seguía llevando la Eucaristía a los enfermos de la ciudad de Riverside. Y me gusta ver también la influencia que tuvo en su hijo, un gran intelectual que fue uno de los forjadores de Chicano Studies aquí en UCLA y también en San Antonio, Texas. Y después fue asesor de los asuntos hispanos en aquella área. Pero me gusta ver también, platicar él con Eusebio Burriel, con doña Eusebia Burriel y con su hijo, el profesor Burriel, cómo la señora Eusebia les platicaba acerca de su cultura, acerca de sus tradiciones y el papel que jugaría la Santísima Virgen María en su testimonio para configurar un mundo nuevo. Tuve la oportunidad de platicar con el profesor Burriel, quien se desempeñó también en las Fuerzas Armadas y participó en la guerra en Vietnam, y me dice que en los momentos de batalla, cuando estaban las balas y las situaciones más difíciles, él se aferraba a una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe que le había dado su mamá, y que él ahí se aferraba en esos momentos tan difíciles, y que recordaba, a mi juicio, palabras muy similares que le dijo el papá de Juan Pablo II, que se aferrara a la Santísima Virgen María, porque para estar firmes ante la cruz había que estar al lado de la Santísima Virgen María. Y así el profesor Burriel, a quien tuve la fortuna de conocer y participar en muchas de sus ponencias, seguía regresando a ese pequeño santuario, una iglesia tan chiquita que casi parece desapercibida, pero que sin embargo siempre le gustaba ir con su esposa y con sus hijos a la Santa Misa. Y me gustó ver cómo ese hombre acompañó a su mamá hasta los últimos momentos. Hace no muchos años también él decidió irse a la gran peregrinación. Pero mis queridos hermanos, esos son los hechos de los apóstoles, no solamente en los años 60, 70, 80, 90, ahora, sino esos son los hechos de los apóstoles el día de hoy, llamados a ser testigos de Jesucristo. Ustedes serán mis testigos y no les será fácil. Pero también es cierto que la gran alegría de dar ese testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas hoy sigue estando presente. Quiero pensar en otro testimonio de una señora a quien yo admiro mucho. Ella vive en la ciudad de San Bernardino y ella crió a sus 2 nietos, o los cuidaba mucho. Y recuerdo que estando chiquito, porque uno de sus nietos ni siquiera hablaba en español, pero el pequeño niño, recuerdo que un día se dio un golpecito en la cabeza y llegó corriendo con su abuelita, se abrazó a ella y le decía: mam, gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya, amén. Y a mí me llenaba de gracia y de alegría cómo ese niño en los momentos difíciles, cuando estaba sufriendo un pequeño golpe, estaba recurriendo a su mamá, y también en su voz se escuchaba un canto de alabanza a Dios. Esto es de los apóstoles de hoy. Queridos hermanos y queridas hermanas, la gran importancia que tienen esas devociones sencillas, particulares, esas pequeñas costumbres, esas vivencias de fe, son lo que verdaderamente va configurando la iglesia de hoy. Los testigos del resucitado, los testigos del Señor están aquí y ahora. Y para que no se pierda esa experiencia del amor de Dios, necesitamos dar testimonio, especialmente enseñar a los niños que sepan aferrarse a la Santísima Virgen María para que los haga fuertes en los momentos difíciles de la vida. My brothers and sisters, in today's gospel,
Jesus said, you will be my witness. You will be my witnesses and you will testify about my life. And also in the first reading today, the apostles are making a testimony for the presence of God in us. We have the testimony that a lady named Lydia received the presence of God and transformed her life and also her family's life in order to open their hearts and bring a testimony about their faith in Jesus Christ. We need to understand, to follow our faith and follow Jesus and bring a testimony. Today, May 18, we are celebrating the happy birthday for John Paul II, who was a very witness of the presence of God in his heart.